Vamos a avanzar con las informaciones. El directorio nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, AFSAC, confirmó la continuidad del paro nacional programado para el 4 de marzo. Esto tras considerar insuficiente el reintegro parcial de los recursos recortados al presupuesto del Servicio Agrícola y Ganadero. Es por eso que queremos conversar para conocer de esta situación, los detalles con el presidente de la asociación, Elías Araya. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Elías. Muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Igualmente, para contextualizar, porque no ha sido un caso que esté muy presente en la discusión, ¿qué es lo que a ustedes le recortaron en número de recursos, en número de dinero? ¿Qué es lo que le ofrecieron reintegrar y el por qué no consideraron suficiente esa propuesta? Bueno, hay todo un contexto respecto al tema del recorte al presupuesto del Servicio Agrícola y Ganadero, ¿cierto? Hay muchos actores que han estado preocupados del tema, ¿cierto? Dentro de ellos no solo evidentemente la Asociación de Funcionarios, a la que represento en este momento, sino también parte de los gremios productores y exportadores en el ámbito agropecuario. En síntesis, ¿cierto? El 10 de enero se emitió un decreto por parte de Hacienda, ¿cierto? Que recortaba del orden de 4.274 millones de pesos al presupuesto asignado para 2025 al SAC, ¿cierto? Esto se sumó a un déficit presupuestario que ya traía el SAC desde el año 2024, respecto de no haber cumplido con todas sus obligaciones, muchas de ellas relativas a bienes y servicios. En cifras son del orden de 2.600 millones de pesos, en el fondo, que quedaron comprometidos respecto al año 2024. ¿Qué aconteció con todo esto? Nosotros pusimos la voz de alerta en el sentido de señalar de que este recorte, al que me hice referencia del 10 de enero, comprometía gravemente la operatividad del servicio en cuanto a todas las funciones que evidentemente tenemos, en un escenario bastante curioso en el fondo, ¿cierto? Que la misma autoridad había señalado un incremento de las exportaciones para el año 2024 respecto a 2023 de un 15%. Exportaciones por sobre los 20.000 millones de dólares, ¿cierto? Entonces, entendiendo que dentro de ese ámbito, las exportaciones agropecuarias me refiero, ¿cierto? El SAC cumple un rol indispensable, no se entiende esa lógica del recorte de los 4.274 millones de pesos. ¿Qué hizo Hacienda frente a la presión de los gremios? Sí, ¿hubo alguna propuesta para que ese recorte no fuera con esa cantidad de dinero, sino fuera algo menor a ese monto? Precisamente eso me iba a dirigir ahora. Perfecto. ¿Qué hizo Hacienda frente a nuestra aprehensión, la presión de los gremios y evidentemente un par de comunicaciones por parte de la Subsecretaría de Agricultura, ¿cierto? Dando cuenta de este déficit presupuestario que tiene el SAC? Que hizo Hacienda, ¿cierto? El día lunes pasado, el 17 de febrero, emitió el decreto 139 que reintegra al servicio 2.705 millones de pesos. 2.705 millones de pesos respecto de esos 4.274 millones de pesos que ya habían sido descontados los primeros días de enero, ¿cierto? ¿Qué representa esto? Bueno, representa un presupuesto no financiado del orden de los 1.569 millones de pesos en razón del recorte inicial. Y si se consideran las cifras que identificó la Subsecretaría de Agricultura en cuanto al déficit presupuestario del SAC para todo el año, en torno a los 7.297 millones de pesos, esa devolución de los 2.705 que hice referencia en cuanto a ese decreto 139, aún deja un déficit proyectado de aquí al 31 de diciembre del 2025 para el SAC del orden de los 4.590 millones de pesos. Ya, ¿y cuáles son las consecuencias? ¿Cifras más o cifras menos? ¿Cuáles son las consecuencias, Elías, con este déficit que ustedes están proyectando? ¿Qué es lo que primero se vería afectado? ¿Hay despidos? ¿No hay reajustes salariales? Pese a que ustedes obviamente se reajustan bajo la normativa del sector público. ¿Hay consecuencias para el usuario? ¿Cuáles son? Sí, mire, voy a tratar de aclarar este tema a propósito de la lógica de intervenir nosotros como asociación de funcionarios. En un principio no hay un riesgo, en lo pronto, en el fondo, de desvinculaciones para los funcionarios del servicio. En el fondo, son ítems que están en un ítem presupuestario, digo yo, en el fondo, en un presupuesto distinto, por decirlo de alguna manera. Lo que aquí se está comprometiendo en la práctica es la operatividad del servicio, en el fondo. Operatividad que tiene que ver
con las fiscalizaciones y control fito y zoosanitario, es decir, el control y la fiscalización respecto de plantas y animales en cuanto a enfermedades, operativos en terrenos, presencia del servicio en controles fronterizos, limitaciones en inspección y certificación de exportaciones, bueno, una serie de eventos que tengan que ver con las acciones del servicio en esa materia. Programas de sanidad y animal y vegetal, en el fondo, que eventualmente también podrían estar comprometidos por esta baja presupuestaria. Le voy a dar un dato, en el fondo, del cual nos deberíamos sentir bastante orgullosos, ¿cierto? Hace un par de semanas atrás, una noticia desde Alemania, ¿cierto? Señalaba lo difícil y complejo que ha sido para esa nación erradicar la fiebre aftosa, una enfermedad que afecta al ganado bovino. Enfermedad que no está presente en Chile a propósito de las acciones que el servicio tuvo mucho tiempo atrás para erradicar esa enfermedad, ¿cierto? Y las acciones del servicio siguen estando presentes en cuanto a que esa enfermedad no vuelva a ingresar al país, ¿cierto? Un recorte presupuestario eventualmente puede poner en riesgo el esfuerzo que el servicio y el Estado ha hecho por tantos años, ¿cierto? En cuanto a controlar enfermedades que no están presentes en Chile y que nos dan una ventaja comparativa a la hora de exportar frutas y productos cárneos, y con ello, evidentemente, poner en riesgo, naturalmente, este boom que tuvo el año pasado, por ejemplo, el tema de las exportaciones silvoagropecuarias. Claro, ahora Elías... hay otros temas... ¿Sí? Sí, no, le quería preguntar sobre si ustedes tenían conocimiento con anterioridad al anuncio de este monto de recorte, si tenían conocimiento acerca de que iba a haber un reajuste presupuestario y que le iba a significar esa disminución de recursos. Mire, en la discusión de la ley de presupuesto 2025, en el fondo, claro, habían nociones, noticias sobre la sobreestimación, para que la redundancia, del presupuesto 2025, en el fondo, y por cierto, también teníamos noticias de que en alguna manera, ¿cierto? De alguna manera iba a afectar el presupuesto de la nación toda. Lo que no se logra entender en la práctica, no digo que no haya una justificación por parte de Hacienda, digo yo que al menos en la práctica yo al menos no logro entender cuál es la justificación de Hacienda de recortar recursos a una institución que a todas luces esos recursos son más bien una inversión que un gasto. ¿Entiende usted? El servicio agrícola y ganadero en esencia no tiene un rol subsidiario. Cuando las acciones que nosotros ejecutamos, para los cuales se necesitan estos recursos, tienen un impacto directo en lo que es la economía nacional. El sector silvoagropecuario fue el segundo sector de importancia en cuanto a exportaciones durante el año 2024, debajo de minería, como históricamente siempre ha sido. Entonces entenderá usted, ¿cierto?, que es bastante difícil entender por qué se ha concentrado un recorte tan brutal en un servicio público tan estratégico para las exportaciones de la nación, en la práctica. Elías, cosa que tampoco se logra entender, por ejemplo, respecto a la gente de otros servicios como aduana. Aduana no tuvo un recorte, en el fondo, de esta magnitud. Entendió perfectamente Hacienda, ¿cierto?, el rol que tiene aduana en lo que es el comercio internacional. ¿Por qué no lo entendió respecto al SAC, entonces? ahora, Elías, ustedes mantienen esta posibilidad de movilizaciones el 4 de marzo. Todavía es una fecha, además de que regresa mucha gente. ¿Qué consecuencias puede tener esta movilización? ¿De qué características estamos hablando cuando anuncian un paro? Mire, nosotros estamos con ¿cierto?, la esperanza de que esta movilización finalmente no se lleve a cabo. Alguien dice por ahí que no hay mejor movilización que la que no se hace. Hemos anunciado con bastante antelación, ¿cierto?, este evento de movilización para el día 4 de marzo y hemos dado debida justificación de cuáles han sido nuestra observación respecto a este recorte. Nosotros esperamos que Hacienda, en el fondo, recapacite, reanalice la situación que afecta hoy en día al servicio y, como le digo, en el fondo nuestra motivación no tiene que ver específicamente con las circunstancias de que se esté poniendo en riesgo la estabilidad laboral de los funcionarios, ¿cierto? Que podría para alguien pensar de que el fundamento de una asociación de funcionarios sea solamente eso. No es así. Lo que nosotros estamos velando aquí de por medio es contar con los recursos que la institución necesita para hacer su trabajo, en el fondo. En cuanto a las implicancias eventualmente de una movilización para el día 4, en el fondo es bastante aventurado por lo pronto señalar que podría traer eso como consecuencia, ¿cierto? Más allá del malestar que eventualmente pueden manifestar los propios exportadores al ver entrabado el comercio a propósito de las certificaciones que el SAC tiene que hacer y que eventualmente puede dejar de hacer, ¿cierto?, en la cuantía que se requieran, ¿cierto?, o la gente que eventualmente puede ingresar al país. El SAC también tiene un control respecto del tráfico de pasajeros. Sí.
Sí, por eso le preguntaba, por lo que significa también el ingreso al país. Finalmente, Elías, ¿están conversando en qué pie están esas tratativas, esas reuniones, considerando más el contexto de febrero, mucha gente de vacaciones, mucha autoridad de vacaciones? ¿Cuál es el minuto de esa conversación? Mira, sí, efectivamente hay conversaciones. Hemos tenido la suerte, ¿cierto?, de gozar con el entendimiento por parte de la propia Dirección Nacional del SAC de que esta es una situación bastante compleja, ¿cierto? También lo ha entendido el propio Ministerio de Agricultura. En el fondo, es la propia Subsecretaría de Agricultura la que, con fecha 7 de febrero, emitió un oficio, el número 200, se lo cito por si quieren consultarlo por ahí, dando cuenta de cuál era la real situación presupuestaria del servicio. El problema que tenemos hoy en día es con nuestros amigos de Hacienda. Esperamos a ellos sensibilizar, ¿cierto?, y darle las puntos de vista que tenemos respecto de la necesidad irrestricta de revertir esta medida. En lo formal tenemos una reunión de lobby, ¿cierto?, no con la directora de presupuesto de Hacienda, solicitamos reunión con ella, pero nos derivó a otro funcionario que maneja estos temas respecto al presupuesto. Para el día 25 de febrero, 12 horas, tenemos reunión, en el fondo, como asociación de funcionarios con la gente de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Esperamos la oportunidad, en el fondo, dar a conocer nuestros planteamientos y llegar con alguna solución que satisfaga nuestras pretensiones, y por cierto no solo las nuestras, sino también la de los gremios y productores agropecuarios que están muy preocupados por este tema. Muy bien, Elías, muchísimas gracias por todo este informe y esperamos que estas negociaciones lleguen a buen puerto y se evite ese paro. Que esté muy bien, buenas tardes. Así lo esperamos. Un gusto, que esté muy bien. Vamos a la moneda.